Nos vamos a la China, Andrés. Sí, señor Juan Pablo, vamos a saludar a esta hora a Guillermo Puyana, él es el presidente de la Asociación de la Amistad Colombo-China. Profesor Guillermo, gracias por estar aquí en Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes. Profesor, sabemos de la Asociación de la Amistad Colombo-China, lleva casi 50 años pues en este proceso. En principio se comenzó esta asociación como un intercambio cultural, pero se ha ido ampliando y al día de hoy hacen un montón de cosas, análisis y demás. ¿Puede explicarnos, por favor, a qué se dedica específicamente esta asociación? Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo. La Asociación de la Amistad Colombo-China es una entidad sin ánimo de lucro creada hace 46 años por un grupo de personalidades que no concebían que Colombia pudiera tener una política exterior viable sin tener relaciones con China. Entre esos estaban personas muy destacadas de la política, de la academia, del sector privado, como Luis Villar Borda, Guillermo Perry, estaba Francisco Ortega, Daniel Samper Pizano, José María Gómez, Lía Ganiski, bueno, en fin. Pues el propósito de la asociación fue estimular esa apertura de relaciones, cosa que se logra en 1980. Y desde allá hasta ahorita, pues la asociación, su importancia en el papel, o su papel en el establecimiento de relaciones ha sido reconocido de muchas maneras. Hemos sido 2 veces condecorados por el Congreso con la máxima distinción que se le da a una entidad privada, y 3 de nuestros fundadores han sido embajadores en China. Y en efecto, pues nuestro trabajo se ha ido diversificando y enriqueciendo en la medida en que se ha ido diversificando y enriqueciendo la relación con China y la importancia de China en el mundo y en la región, naturalmente. Profesor Guillermo, empecemos a adentrarnos en esta visita del presidente Petro, que además fue muy rápida. En algunas ocasiones uno recuerda que otros presidentes han ido a China y permanecen más tiempo, y no solamente van a Beijing, sino que recorren otras ciudades. Esta fue bastante rápida, pero regresa él trayendo debajo del brazo 12 instrumentos de cooperación que nos han dicho y nos han insistido: esto no es que entremos dentro de la nueva ruta de la seda, no, esto es otra cosa. Explíquenos un poco qué es, dentro de este lenguaje diplomático, pero también dentro de este ejercicio de acercamiento entre Colombia y la China, un instrumento de cooperación que no puede asemejarse a estar dentro de la nueva ruta de la seda. Sí, pues vea, todas las visitas presidenciales, todas las visitas de Estado a China y a todos los países tienen un grado importante de suscripción de acuerdos bilaterales a cargo de los protagonistas de la visita, que son pues los jefes de Estado, ¿no? Y todos los presidentes que han ido antes del presidente Petro han venido con un número importante de acuerdos. Y todos ellos son, precisamente como usted los describe, instrumentos. Son instrumentos para después desarrollar en la práctica la cooperación en el futuro. Y esos instrumentos, pues, como su nombre lo indica, son cosas que sirven para hacer algo práctico. Y depende mucho de cómo evolucionen las relaciones en el futuro, la capacidad de esos acuerdos de adaptarse a una situación real de las relaciones con China en América Latina y con Colombia, y de potenciarla. No hacen parte, digamos, no integran con la franja y la ruta, porque la iniciativa de la franja y la ruta es una decisión que Colombia no ha adoptado, y pues desafortunadamente no adoptó ahorita en el viaje del presidente Petro. Pero es una decisión que Colombia tiene que tomar en algún momento, ¿no? Porque la evolución de las relaciones así lo indica, y porque estar en la iniciativa de la franja y la ruta es estratégico a nuestros intereses nacionales. Pero, ¿por qué? Porque mejora mucho la competitividad económica. Me interesa que nos detengamos ahí, profesor Puyana. ¿Por qué es importante, podría ser algo que le sirva a Colombia, entrar dentro de la franja y la ruta, que sí, el nombre que tiene esa estrategia que pues, otros llamamos la nueva ruta de la seda? ¿Por qué eso podría representar un progreso o algo que le sirve al desarrollo de Colombia? Vea, fundamentalmente porque es el más importante instrumento de cooperación y de financiación para el desarrollo de sur-sur, ¿no? Eso es decir, es un instrumento de cooperación creado para globalizar el desarrollo. Es básicamente la descripción que yo le podría dar de por qué es importante para un país
del sur, un país en vías de desarrollo, acceder a un mecanismo de financiación de proyectos de desarrollo creado por otro país en desarrollo, que es el país que más éxito ha tenido en acometer los desafíos y en enfrentar los desafíos del desarrollo, y que viene de ser pues un país muy subdesarrollado desde el 49, desde 1980, y que todavía tiene características de país en vías de desarrollo. Esa es la importancia estratégica que tiene para un país como Colombia estar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Fíjese usted, Paola, respecto a esto que está diciendo el profesor Puyana, hoy en el Global Times, que es el periódico chino en inglés, hablaban de la visita del presidente Petro como la búsqueda de caminos para acercarse en esa vía hacia la Franja y la Ruta, pero sobre todo que dos países en vías de desarrollo, China habla de sí mismo como país en desarrollo, para incluirnos a nosotros dentro de esa estrategia global de desarrollo. Me parece que ahí el profesor Puyana da en el clavo de una forma muy genuina sobre lo que representa esto para Colombia, o habría representado, porque él bien lo ha dicho y el presidente lo reiteró, por el momento no entramos. Claro, y por eso era que recordábamos ayer también si sí es cierto que nosotros estamos en vía de desarrollo o si seguimos siendo, por ejemplo, una economía emergente, debido a que pues ya desde... Por ejemplo, JP Morgan se ha advertido que no, que ahora somos un mercado de frontera. Pero yo quiero preguntarles, en la práctica, ¿esto cómo se materializa, señor Puyana? Y estos 12 instrumentos de cooperación, porque el presidente pues habla o desde la presidencia lo que informan es acuerdos en materia comercial, en sectores como transporte, agricultura, educación, medio ambiente y también en el tema cultural. De pronto usted nos puede aterrizar un poco más. ¿Cómo se puede beneficiar Colombia? ¿Cómo le puede sacar provecho a esos puntos específicos, a esos sectores específicos en materia de intercambios o de aumento de exportaciones? ¿Qué productos, qué cosas podemos intercambiar ambos países? Y bueno, lo primero es decir, los acuerdos, independientemente de su cantidad y de su volumen, no son un sustituto de la iniciativa de la Franja y la Ruta. ¿No? No es para no estar en la Franja y la Ruta que suscribimos estos acuerdos. Y como son instrumentos de carácter genérico para estimular áreas de intercambio, pues lo que se busca, lo que Colombia tiene que hacer con esos instrumentos para potenciar la relación, pues es identificar las áreas de cooperación. Miren que hay unas áreas de cooperación que son muy interesantes. Por ejemplo, el énfasis que se le pone al desarrollo regional es un tema absolutamente esencial en el planteamiento de este gobierno, pero además dentro de los objetivos de política exterior de China, de que las regiones de China y las ciudades de China cooperen más con las ciudades y regiones del mundo, porque son mecanismos distintos. En área de educación y de intercambio cultural, pues es darle continuidad a un proyecto y a un programa que viene implementado desde unos acuerdos de 1980 y mejorados en otros posteriores, que han permitido a numerosos profesionales colombianos acceder a la oferta de becas completas más importante que hay en el mundo. China ofrece 500,000 becas completas a los estudiantes del mundo. Colombia accede a una parte muy pequeña de eso, básicamente por la insuficiencia que hay en Colombia de enseñanza del mandarín, porque son becas para estudiar en China, ¿no? Entonces todos esos acuerdos se integran para potenciar esas relaciones, pero nosotros tenemos que hacer nuestra propia tarea, porque los chinos, dentro de su política exterior de cooperación para el desarrollo con el mundo, tienen una premisa que es muy interesante, y es: la oferta de cooperación de China es ilimitada, depende de los países que propongan, que diseñen y cómo lideren esos mecanismos de cooperación. Entonces, con la visita del presidente Petro y estos acuerdos, lo que se están dando, vuelvo, insisto, son instrumentos para que los utilicemos y potenciemos esas áreas de cooperación, inclusive en los tres aspectos en los que se consideran en los que la declaración conjunta dice que son más esenciales, ¿no? Como la productividad del sector rural, la transición energética justa y el intercambio comercial. El alcance justamente de esos instrumentos de cooperación podrían convertir a Colombia, profesor Puyana, en un socio estratégico de China, o del socio más estratégico de China en Latinoamérica.
Bueno, en Latinoamérica hay unos participantes muy fuertes como Chile, como Argentina, como Brasil, ¿no? Y Perú, pues que tiene además una tradición de presencia china muy antigua. Yo creo que cuando uno piensa en China, uno no debe compararse en lo posible con ningún otro país, sino pensar en qué tenemos y cómo es que podemos, a partir de nuestra identidad nacional, potenciar eso. Pero es muy importante una cosa. En los últimos días se ha puesto más énfasis en la información que circula en Colombia, en ese tema de que declaramos la relación con China como una asociación estratégica. ¿Qué es lo que pasa? Los chinos tienen ranqueadas sus relaciones con el mundo en una escala en las que están las relaciones normales, después viene otro nivel y el siguiente es básicamente la asociación estratégica y más arriba hay otros niveles. Y lo que en América Latina y entre los expertos que analizan China en América Latina llamaba la atención hasta ahorita era precisamente que Colombia, teniendo una relación tan madura de 43 años y tan evolucionada en muchas cosas a lo largo de estos 43 años, mantenía su perfil de relacionamiento en el nivel básico y no estaba en un nivel más alto como muchos países que abrieron relaciones con más o menos al tiempo con nosotros como Ecuador, o países que abrieron relaciones mucho después como Bolivia, como Panamá, como muchos otros países. Entonces, eso es un concepto muy importante porque lo que hace es que nos permite avanzar de acuerdo con lo que ha sido la evolución de la relación económica y comercial y cultural y la misma relación política con China. Porque lo que llamaba la atención, como le decía, era lo contrario. Y yo creo que de todas maneras ese nivel puede optimizarse en los próximos años para llegar a una asociación estratégica integral o a un nivel superior como tienen otros países de la región. Pero ese es un concepto absolutamente relevante y yo creo que es lo más significativo de la visita del presidente Petro a China. Profesor Puyana, dentro de aquellos puntos que fueron destacados tanto por el gobierno chino como por el presidente Petro al término de la visita, se habla de un respaldo del gobierno Petro a la iniciativa de seguridad global del presidente Xi Jinping. ¿Esa iniciativa en qué consiste? Ahí más o menos estamos metiéndonos en qué. Mire que todos los documentos de política exterior de China son o iniciativas o asociaciones. Eso es importante tenerlo claro y no son alianzas, porque las alianzas del vocablo de la política exterior china desaparecieron hace mucho tiempo. Las alianzas se plantean como contra un tercer país o alguna cosa así. La iniciativa de desarrollo de seguridad global hace parte de otras iniciativas que se integra con la iniciativa de desarrollo global que busca enfrentar los problemas hemisféricos desde el punto de los que tienen que ver con la seguridad. Para los chinos, los problemas del mundo siguen siendo hemisféricos. El problema de la paz sigue siendo un conflicto Oriente-Occidente y el conflicto del desarrollo sigue siendo básicamente un conflicto norte-sur. Y tiene que haber mecanismos de cooperación y de gobernanza internacional que permitan abordar esos problemas de manera conjunta. Para los chinos, si bien uno no están en el dilema de qué es primero, si el huevo o la gallina, es decir, si uno para obtener paz tiene que desarrollarse o se desarrolla porque tiene paz, tienen esas iniciativas de manera complementaria. La iniciativa de seguridad global busca un replanteamiento de la gobernanza internacional para que haya países que tengan más voz en el escenario internacional para discutir los problemas que afectan la seguridad global. De manera que los conflictos se conduzcan principalmente a través de mecanismos de diálogo internacional. Esos mecanismos de diálogo internacional, en la percepción china, no están recogiendo la realidad de la posguerra y se han agotado en su suficiencia y no son representativos de la realidad actual. Esa realidad actual tiene muchos componentes. Uno de los más importantes es el proceso de descolonización de Asia y de África entre los 60 y los 70, que dieron pues lugar a una cantidad de identidades nacionales muy fuertes además y muy representativas, como Egipto, como Marruecos, como Indonesia, que tienen que estar ahí involucradas, la misma India, por ejemplo. Y se percibe pues que hay una sobrerepresentación del mundo industrializado y de unos intereses específicos de un grupo de países
y que eso debe corregirse en favor de la misma seguridad y la misma paz mundial. Sí, profesor Pollana, mire que hace unos meses también aquí en Colombia, desde el Ministerio de Hacienda, el mismo ministro Ricardo Bonilla, pues se pronunció frente a la importancia de esa relación comercial con China, y él dijo que justamente mirando hacia China se podría abrir la posibilidad de buscar otras alternativas financieras con otras economías, y ahí fue cuando se empezó a discutir la posibilidad de que Colombia hiciera parte de ese grupo denominado BRICS. Esto que se está adelantando en esta reciente visita del presidente Petro a China también tendría que ver con eso. ¿Usted ve de pronto que se abre otra vez esa puerta para que Colombia forme parte del grupo BRICS? Pues si bien en los BRICS China tiene una vocería importante, la forma de funcionar de los BRICS no es como a China le parezca que funcionan los BRICS. De hecho, la adhesión de nuevos miembros del BRICS requiere la unanimidad de los miembros fundadores. Por eso es que Argelia no pudo acceder, porque a India la vetó. Colombia, pues primero tiene que ser invitada a integrar el BRICS y después tiene que pasar el proceso de la aprobación conjunta de los miembros fundadores del BRICS. Pero más allá de eso, la diversificación de los mecanismos de cooperación en lo financiero, en lo económico, pues hacen parte de los intereses de China y de Colombia. Hubiera sido muy importante, por ejemplo, que el ministro Bonilla hubiera hecho parte de la delegación, dado que si ustedes miran cómo es la declaración, la rueda de prensa informal que da el presidente Petro cuando llega a Pekín, él plantea 3 puntos. Entre esos puntos, curiosamente, no está el metro. Él dice, tenemos que hablar del déficit comercial, del alivio de la deuda y de la franja y la ruta. De manera que uno también puede medir esta visita desde el punto de vista de cuáles fueron esos 3 temas que el presidente Petro se propuso abordar en China. Final, profesor Pollana, sé que se tiene que ir. No la hago yo, no la hace Mauricio, no la hace Paola, sino que la hace Jenny Patricia Aragón, que está conectada con nosotros en la W y también a través del chat del YouTube Live, por donde nos están viendo en vivo. Dice Jenny Patricia, me daría miedo que nos volviéramos como China, un país con una gran población pobre y esclavizada. ¿No vieron cómo fueron tratados durante la pandemia? Aquí yo le redondeo entonces el comentario a Jenny. ¿Deberíamos Colombia asustarse de un acercamiento a la China, ya sea porque por la franja y la ruta quedemos endeudados, ya sea porque entonces también llegue una influencia política que nos haga olvidar de algunos derechos humanos que para China son algo bastante gaseoso? Me remito, bueno, 2 cosas. Una, lo que esa pregunta plantea es más bien la importancia de ir a China y conocer a China, a ver cómo es el desarrollo de China. China pasó de ser el 1% del Producto Interno Bruto Mundial al 18% entre 1980 y el 2020. No hay nada de qué preocuparse en relación con China en ninguno de esos aspectos, porque como bien lo dice la declaración conjunta, que además es una cosa repetida y recogida por todas las declaraciones conjuntas que suscriben los jefes de Estado que visitan a China, hay que respetar el principio de soberanía de los países que participan en el escenario mundial. Entonces, ni una estrategia de infiltración política existe con China, ni con Colombia, ni con otro país. Existe sí una política de estimular los intercambios, el conocimiento recíproco y las visitas de todos los niveles. No solo las visitas de Estado, sino las actividades culturales, porque únicamente en la medida en que los pueblos se conozcan y las sociedades se conozcan directamente, y directamente es como le digo, incluye, vayan a China y miren cómo es la cosa, para ver si es realmente un país esclavizado, si es un país empobrecido, etcétera, etcétera, o si el comportamiento de la población china ante la pandemia tiene que ver más bien con su tradición y su mentalidad confuciana de enorme responsabilidad frente a la sociedad
y no de privilegiar los intereses egoístas del individuo, que es definitivamente pues, otra sociedad. Eso es lo que yo le podría responder. El embajador Cabrera ha vivido esta China contemporánea de hoy y pues tiene una visión bastante interesante de una persona además que vivió una China de los años 60 y 70. Pero mi respuesta sería fundamentalmente eso. Lo que hay que hacer es más bien profundizar el conocimiento, el diálogo y el debate y no cerrarlo bajo ninguna excusa. Eso es todo lo contrario al conocimiento científico. Profesor Puyana, gracias por su tiempo. Sabemos que le robamos un espacio importante en su agenda. Una buena tarde para usted y bienvenido siempre aquí a Sigue la W. Una buena tarde. Como siempre, a sus órdenes. Hasta luego.